he vivido 2 nombramientos de papa, ¿no? Y me acuerdo que cuando era niña tenía como 9 años y alguien que sabía que a mí me gustaba todo el tema del fin del mundo, me gustaba y me aterrorizaba al mismo tiempo. Me regaló un documento y en ese documento hablaba acerca de cuando eligieran un papa negro, eso iba a hacer que cambiara la historia de la humanidad. Entonces cada vez que llegaba la elección del papa, cuando murió el papa Juan Pablo II, no, yo me trasnochaba, no es saber si iba a salir humo blanco o no, sino de pensar si había llegado ahora hacia el fin del mundo. Cuando murió Benedicto, igual, me trasnoché pensando en si ahora sí venía el papa negro. Y ahorita que llegó todo el tema de Francisco, miren que me ha pasado algo bien curioso. Y es que veía las noticias, pero ya no me da miedo. Pero yo le decía a Leo, no sé por qué me dan tantas ganas de llorar cuando veo las noticias del Papa. No sé si porque era abuelito, no, pero me dan ganas, ya no siento miedo. Pero sí me producía mucha nostalgia. Y cuando me acuesto, pienso, Señor, y si de verdad ahora sí llegó el fin, ¿estoy preparada? Pienso en mis papás, pienso en mis hermanos y ahí para adelante entonces me trasnocho, pero ya orando y pidiéndole a Dios que nos prepare. Y miren que a los discípulos del Señor Jesucristo también los desvelaban estos temas. Ellos también tenían curiosidad y le preguntaron al Señor Jesús, y dice Mateo allí en el capítulo 23 que ellos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Diciéndoles, de esta manera les respondió Jesús, tengan cuidado, no se dejen engañar. Versículo 4. Todo lo que les voy a leer está en el capítulo 24 de Mateo. Que aunque oyeran de guerras, rumores de guerras, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, no se asustaran. ¿Qué les dijo? Y no se dejen engañar. Que confiaran hasta el final, dice el versículo 13. Y añadió que nadie sabía el día ni la hora, solamente el Padre. Ni aún el Señor Jesucristo conocía el día ni la hora, solamente el Padre. Pero sí les añadió algunas otras cositas y le dijo, en aquel tiempo, cuando llegue ese tiempo, estarán comiendo, bebiendo y casándose como en el tiempo de Noé, y no creerán que ha llegado el fin. Y él les dijo, estén alertas, pero les hizo énfasis en que fueran siervos y siervas que sirvieran con sinceridad a Dios. Y en esta noche no quiero hablarles de las señales del fin. Esas usted las puede leer ahí detalladamente, capítulo 24. Y usted mira las noticias y usted dice, uy, como que estamos viviendo eso, ¿no? Yo no sé si usted alguna vez en su vida había escuchado tantos temblores de una manera tan simultánea, ¿no? A mí me aterra cuando uno va y mira, abro el computador y todos los días dice, sismo de yo no sé cuántos puntos en Colombia, y todos los días me sale lo mismo. Y yo digo, ¿será que es la misma noticia? No, todos los días está temblando. Pues en Colombia siempre tiembla, ¿no? Estamos sobre una zona, pero en la manera en que ha temblado en muchas regiones del mundo y todo lo que dicen los científicos que están pasando en las capas tectónicas de la Tierra, pues eso es algo que ninguno de los que, ha vivido en los últimos tiempos podría decir que era algo común, sino que es algo que es anormal. Pero en esta noche quiero es que reflexionemos en cómo podemos vivir. ¿Qué dijo el Señor Jesús de cómo debían vivir sus hijos mientras Él regresaba? Y que podamos hacer un ejercicio de evaluarnos, y si fuera hoy. Miren que las partidas que han habido en la iglesia, las personas que se han ido, lo ponen a uno a reflexionar en eso, ¿no? Ahorita yo ahí sentada, no de pie, mientras alababa, yo decía, yo creo que la hermana Cristinita ya pensó que iba a estar aquí en una noche más con Jesús, pero el Señor Jesús dijo que mejor la celebrara ya con Él, que ya. Y quiero que reflexionemos en las siguientes preguntas antes de introducirnos en la palabra de Dios. ¿Cuántas horas al día duermes? Esta generación es de la que menos duerme, ¿no? ¿Cuántas horas en promedio duermes? Si quieres, ve anotando en el celular, en una hojita. ¿Cuántas horas al día duermes? Al día. ¿Cuántos minutos al día oras?
¿cuántos minutos al día oras? No, minutos. Porque si les digo que segundos, pues va a sonar un número grande y... Sí. ¿Cuántos minutos del día dedicas a leer la Biblia? ¿Estás para los jóvenes? No, para todos. ¿Cuántas horas del día usas para tus actividades de ocio? Lo que te gusta hacer. Al que le gusta, bueno, los hombres, bueno, de pronto también apliquen, ¿no? Si les gusta ver novelas, los que dedican harto tiempo a tu tiempo de ocio, a las cosas que te gustan, a ver series, a estar revisando tus redes sociales. De hecho, el celular tiene como una aplicación. Yo hasta la vez pasada fue que me di cuenta que uno le dice cuánto tiempo uno ha usado el celular, ¿no? Y hasta cada aplicación y todo el tema. Si tus hobbies son juegos o lecturas o dormir, ¿cuántas horas del día usas para estas cosas? Y por último, analiza si tú eres una persona de riesgos, que te gusta tomar riesgos, o eres de los que piensa en las consecuencias antes de actuar. Y nomás midámoslo en dos cositas. Si su merced cada rato vive diciéndonos que hablo y meto la pata, entonces su merced sin riesgo a lo que le salga y como le dejen. O la otra es tomar préstamos, ¿no? O sea, usted va a una tienda y dice, no, mire, le tenemos crédito, y usted dice, no, esto es una respuesta de parte de Dios, lo que yo estaba buscando, y usted a todo le dice que sí. Y luego de este pequeño quiz, quiero invitarlos a que podamos orar en dos direcciones. Una, decía Lady en el pasaje que nos compartiste, de que decían aquellos seres santo, santo es el que habrá de venir. Que podamos decirle, Señor, yo quiero conocer y tener ese entendimiento, esa convicción de que tú vas a venir, ¿sí? Porque si creemos que Él resucitó, sería irresponsable vivir de cualquier manera cuando Él dijo que iba a venir, que Él volvía. Pero que también le pidamos a Dios y anhelemos con todo nuestro corazón que esta noche marque un antes y un después en cómo hemos vivido con el Señor, cómo hemos caminado con Él. Así que yo quiero invitarlos a que puedan inclinar su rostro. Padre, en esta hora te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que la razón y el propósito por el cual tú nos permites hoy reunirnos, Señor, se cumpla en nuestras vidas. Que en tu infinito amor y misericordia tú hoy abras nuestro entendimiento, limpie, Señor, nuestro corazón por el poder de tu palabra. Que nos permitas ver, Señor, si estamos viviendo en estos tiempos a la luz de tu venida. Yo te ruego, amado Dios, que hoy quites todo velo, toda duda, toda incredulidad, pero también toda irresponsabilidad, Señor, en nuestras vidas, de cómo estamos viviendo a la luz de tan grande promesa, de que tú un día volverás. Te ruego, amado Dios, que si en el corazón de alguno de mis hermanos hay temor al pensar en tu regreso, que hoy ese temor sea quitado por el poder de tu Espíritu Santo. Y lo que haya sea una profunda convicción, un anhelo de conocerte, Señor, de crecer en ti, de que otros te conozcan. Padre, haz algo hoy muy especial como solamente tú lo puedes hacer. Toma el control de mi vida, Señor, y que sea tu Espíritu Santo quien hable, quien escudriñe los corazones, quien traiga también arrepentimiento, y que podamos, Señor, en esta noche tener una noche de salvación. Una noche donde salgamos tan llenos, que cuando lleguemos a casa aún cansados, lo que queramos, Señor, sea arrodillarnos para orar y suplicarte por la vida de aquellos familiares que no te han conocido, Señor, que no te confiesan como Señor y Salvador, que no viven para ti. Que esa sea la mayor urgencia que haya también en nuestras vidas.
Llénanos y satúranos para hacer tu voluntad, amado Dios. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Como les dije que no íbamos a hablar acerca de las señales del fin del mundo, ¿cierto? Sino de cómo Dios quiere, cómo el Señor Jesucristo dijo que debíamos vivir esperando su regreso. Entonces vamos a ir a Mateo 25, versículo 1. Esta parábola es muy conocida y es la parábola de las 10 vírgenes. Y yo le invito a que usted en esta parábola, usted se ubique. ¿Cuál virgen es usted de esta parábola? Dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y miren que esta parábola y estas vírgenes casi que nos remiten, y no sé, digamos los que son más grandecitos en el Evangelio, en la última década del siglo pasado, es decir, 1990 al año 2000 y como hasta el año 2005, la mayoría de las iglesias cristianas, ¿qué decían? ¿Cuál era su preocupación? Evangelizar. Cristo viene pronto. O sea, al cambio del siglo movió a muchas personas a: no, esto sí ya se va a acabar. Y esa era la consigna de las iglesias: Cristo viene pronto. Pero fue como si pasara para esta generación como la fábula del pastorcito mentiroso, cuando le decía: que viene el lobo, y pum, llegaban todos a ayudarle, y no, el lobo no. Que viene el lobo. Y entonces les dijeron tantas veces a esa generación, y no sé si eso mismo fue lo que llevó a que se enfriaran y dijeran: no, pues ya no vino, ya no fue. Pero también hay algo que está sucediendo paralelamente con todo el tema de la tecnología, del consumismo, de las redes sociales. Y lo decía un teólogo en los años 70, imagínense, Dios le dio una revelación a este hombre, es un pastor norteamericano, y él decía que al final de los tiempos el diablo ya no iba a sufrir tanto. El diablo ya no se iba a preocupar por ponerle trampas a la gente, por ponerle pruebas. ¿Y por qué? Porque había algo mucho más grande que iba a hacer que la gente estuviera desprevenida cuando Cristo viniera, y era que iban a estar entretenidos. Y piense nomás usted si en este momento esta generación no es conocida por ser la generación del entretenimiento. Y cuando vamos a analizar esa situación de que nos dijeron hace 15 años, 20, 30 años que Cristo viene, y los que estamos en este tiempo, muchos dicen: pues como que no viene, o todavía se tarda otro poquito, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y ahí podemos ubicar entonces a las prudentes vírgenes y a las insensatas vírgenes. En el pueblo judío hay una tradición, y es que cuando alguien se va a casar, el hombre va y recoge a la chica a la casa de sus padres. Pero las vírgenes tenían que, las doncellas, las vírgenes a las que se refiere el texto, ellas tenían que tener una lámpara con aceite para poder acompañar a los novios de regreso a la casa donde iban a vivir. Si no llevaban la lámpara, no podían hacer parte de la caravana que acompañaba a los novios. Esa era una de las condiciones.
Y entonces uno dice, ¿por qué el Señor Jesús les dijo esto? Y porque si ellos sabían que la condición era llevar una lámpara con aceite, o sea, que alumbrara todo el camino hasta que llegara el novio a la casa donde iba a vivir con la novia, ¿qué pasó con esas vírgenes que no llevaron aceite? Porque dice el texto bíblico que solamente llevaron la lámpara y no llevaron aceite, como se hicieron las 5 prudentes que cogieron vasijas con aceite por si se demoraba el novio. Y uno diría, no, pero es que también la hora a la que llegó el novio, medianoche. Imagínese usted, nomás uno de mujer se arregla a las 4 y no está preocupado que el maquillaje no le llega a las 8 de la noche. Y este novio llegó a la medianoche. Y solamente habían 5 que estaban preparadas y que fueron las que acompañaron al novio, pudieron entrar a la boda y cenar con él. Y a las otras 5 dice que el novio les dijo, yo no las conozco. O sea, ni siquiera les dijo, no, qué pena, qué lástima por el aceite, no las conozco, les dijo. Y esto nos lleva a profundizar un poquito y a identificarnos qué pasó entonces con esas insensatas y si hay algo de insensatos en nosotros. Y miren lo que dice acerca de los insensatos. ¿Cómo podríamos describir un insensato? Que es aquel descuidado que no se quiere esforzar, que se le olvida que la lámpara sin aceite no funciona, que prefiere arriesgarse sin medir las consecuencias de salir al encuentro más importante sin llevar aceite. Por definición, se dice que un insensato es aquel que carece de reflexión para actuar, es imprudente, toma riesgos sin considerar las consecuencias. Ahora bien, ¿qué dice de los prudentes? Desde la parábola decimos, el prudente lleva la lámpara, pero también lleva vasijas con aceite, por si se le acaba el aceite en el camino, para que siga alumbrando su lámpara. Aunque también se quedaron dormidos. ¿Sí ven que dice el texto que las 10 se quedaron dormidas? Pero como habían 10 que sí estaban anhelando al novio, que sí anhelaban ese momento, pues esas sí estaban preparadas, 5 de ellas. Por definición, un prudente es quien actúa con moderación, piensa para tomar decisiones, considera las consecuencias, evita riesgos innecesarios. Y si en este momento el Señor Jesucristo regresara, diría de ti que eres un prudente o un insensato. ¿Cómo estás viviendo? Mire que hay quienes piensan que Mateo 24, cuando habla de todas las señales acerca del fin del mundo, y que el Apocalipsis son un cuento. Yo no sé si usted ha escuchado personas que dicen, ahí esta partecita de la Biblia sí la creo, pero esta otra como que la cuestiono, esta sí no la creo tanto. Y esa insensatez los puede llevar a estar jugando y siendo insensatos, descuidando la salvación que han recibido. Hay jóvenes que solo piensan en vivir y disfrutar un poquito la vida. Entonces si sus papás le dicen que busque al Señor, que ellos que dicen, voy a disfrutar un poquito la vida y luego busco al Señor. Pero también hay adultos que ya conocen al Señor y no toman las cosas de Dios con seriedad, que se esfuerzan por todo menos por lo espiritual, que si hoy les preguntaran por la lámpara, tal vez tendrían que responder que está sin aceite. ¿Y ustedes saben a qué se refiere el aceite dentro de la Escritura? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 13, es el sello de los hijos de Dios. O sea, eso no es un adorno, es el sello de los hijos de Dios. Y yo no sé quiénes son más veteranos en el Evangelio, si ustedes vivieron un tiempo donde todo el tiempo a uno le estaban diciendo, ore por ser lleno del Espíritu Santo, ore porque Dios lo guíe, ore porque el Espíritu Santo de Dios lo hable, por el bautismo en el Espíritu Santo, pero eso en este tiempo es como si les habla, o sea, como si fuera algo, ¿de qué me hablas? Y si no somos nosotros los adultos los que les enseñamos a la nueva generación que deben anhelar el bautismo con el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, porque ese es el que va a identificar al final de los tiempos, cuando venga el Señor Jesucristo, quiénes son de Él y quiénes no lo son. Y la invitación esta noche es a que clames y anheles más lo de Dios, que permitas que Él te muestre en qué estás adormecido, o si tú te estás entreteniendo, o sea, en qué estás gastando el tiempo, ¿sí? Si estás tomando en serio la salvación, si en verdad tú crees que Jesús ha resucitado,
Si tú crees que Él resucitó, también tienes que vivir con la certeza de que sobre ti está la responsabilidad de cuidar la salvación y que debes prepararte, porque Él también cumplirá lo que dijo acerca de su segunda venida. A veces lo más difícil es decir, bueno, ¿y cómo empiezo? ¿Cómo hago? Yo pienso que por eso me gusta también trabajar con los niños, ¿no? Ellos hacen más caso. Empiecen de a poquito. Si ustedes dicen, no, es que eso me voy a empezar a coger la Biblia y me quedo dormido, propóngase 5 minutos y no deje entonces el último momento donde usted ya está literalmente noqueado en el día y dice, no, ya me quedo dormido. 5 minutos para leer la Biblia y empiece a enamorarse de lo de Dios. ¿Quién cocina con aceite aquí? Todo, ¿cierto? O sea, uno en el mercado, ¿qué no falta? El aceite y el arroz. Cada vez que usted vea el aceite, y pues los que no entran a la cocina, el arrocito cuando lo esté comiendo o el huevito, acuérdese que usted necesita tener llena su vida del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, guíame. Espíritu Santo de Dios, enséñame. Espíritu Santo, revélame. Ustedes han sido guiados por sueños, por visiones. Dios ha traído a su vida a una persona llena del Espíritu Santo que le ha hablado. Y debemos anhelar eso todos los días. Eso no puede ser como, mejor dicho, una vez al año. No, eso tiene que ser lo normal entre los hijos de Dios. Vive como virgen con aceite en tu lámpara. Y ten presente que sin aceite, sin el Espíritu Santo, no sirve y no se alumbra. No va a pasar nada si tú no eres lleno del Espíritu Santo. No va a pasar absolutamente nada si tú no anhelas el Espíritu Santo. Partamos de ese hecho, anhelar el Espíritu Santo de Dios. Y pasemos a más preguntas de diagnóstico. Pueden escribir cuántos talentos ustedes en este momento de su vida identifican que les ha dado el Señor. Le preguntaba yo a mi hija hoy porque le prediqué a ella, ¿no? Hoy con ella hoy practiqué la enseñanza del sermón. Le dije a Isabelita, ¿tú te consideras bueno o malo? Y adivinen qué me respondió. ¿Para qué, mami? Y yo no, en general, como persona, ¿buena o mala? Buena, mami. ¿Cómo tratas a las personas que son diligentes? ¿Te agradan o las ves como un estorbo y un problema? Y empiezas a decir, no, tan lambón. ¿Y cómo tratas a los que son negligentes y despreocupados? Y de pronto si tú dices, no, yo estoy como en ese punto, negligente y despreocupado. Aparte de vivir como la Virgen con nuestra lámpara llena de aceite, es decir, llenos del Espíritu Santo, Dios también quiere que vivamos como siervos buenos y no como malos. Y eso parecería súper obvio, ¿cierto? Pues sí, Dios quiere que seamos buenos y no malos. Pero miren que dice en la parábola que sigue allí en el mismo capítulo 25, que es la parábola de los talentos. Voy a narrárselas. Que dice que había un hombre que llamó a sus 3 siervos y a cada uno, de acuerdo a sus habilidades, les dio unos talentos. A un hombre le dio 5, a uno de sus siervos, al otro le dio 3 y al otro le dio, a uno le dio 2 y al otro le dio 1. Después de un tiempo, él volvió a pedirles cuentas y habían 2 que estaban con carita feliz y emocionados que les recibieran cuentas, porque ellos habían multiplicado lo que Dios les había dado. Pero había uno que estaba grave, porque él sí no había hecho nada. Fue tan descaradito que lo enterró. Dijo el Señor, ni siquiera lo llevaste al banco para que me diera intereses, sino que fue y lo enterró. Pero aparte de eso, él tenía un concepto errado de su Señor, que él no sembraba, que pedía, que él pedía hasta me encantó esto porque lo leí en una de las versiones para niños y decía, porque tú pides hasta lo imposible. Y hay personas que dicen eso, no, es que eso, consagrarse a Dios, eso es muy difícil, eso es imposible. ¿Y qué les dijo el Señor? El siervo que recibió 5 talentos y el que recibió 2 ganaron el doble de lo que su Señor les había dado.
El otro entregó el mismo talento que recibió, diciéndole: aquí tienes lo que es tuyo. El Señor dijo de aquellos que multiplicaron los talentos, ¿cómo dijo? Eso no lo sabemos y lo anhelamos que el Señor nos lo diga, ¿no? Bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y esto es muy importante. Dijo: entra en el gozo de tu Señor. Pero en cambio al otro le dijo que era un siervo malo y negligente. Algunas versiones lo califican como perezoso e inútil. A los siervos buenos el Señor les dio más por haber sido fieles en lo poco, pero al siervo malo aún lo que tenía le fue quitado. Los buenos entraron en el gozo de su Señor. El malo fue echado en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Así lo dijo el Señor Jesús. Si miramos qué es lo que hace el siervo malo y negligente, también para ubicarnos en la parábola e identificarnos en esta noche. ¿Qué hace el siervo malo y negligente? Esconde lo que Dios le dio. Tiene miedo de perder lo que Dios le dio. No se esfuerza por conocer a su Señor. Dice: el siervo malo sabía de su Señor, pero no conocía a su Señor. No se esfuerza, es el siervo que tiene para dar a otros, pero ama más lo que sabe y su seguridad que a su Señor. Es el que critica y cuestiona no solo a sus hermanos, no solo a la iglesia, sino al Señor. Y deténgase usted a pensar por un momento. Cuando usted critica a otra persona, a un hermano, y hasta usted mismo identifica y dice: uy, no, es que siento como envidia de ese hermano. En realidad lo que está pasando en su corazón y en su vida es que usted está dudando de la bondad de Dios sobre usted. O sea, usted siente que Dios es más bueno con esa persona que con usted, y por eso cae en criticar, en cuestionar el que el otro sí hace y usted no hace. Y el Señor dijo claramente en esta parábola: el malo será echado a las tinieblas. Pero en cambio, ¿qué dijo del siervo fiel? Y usted ahí saque pecho y diga: ese soy yo. El siervo fiel es constante, es confiable, es comprometido, cumple con sus responsabilidades y los privilegios que le ha dado Dios. El siervo bueno es el que recibe y quiere darle el reporte a su Señor, sacándole una sonrisa para decirle: gané, hice esto por ti y para ti. No esperando a que el jefe le suba el sueldo, no esperando a que lo traten bonito en la casa, no esperando a que lo quieran más en la iglesia, no. Sino que es tan fiel y da lo mejor de él porque quiere sacarle una sonrisa a su Señor y quiere ser partícipe de esa promesa de entrar en el gozo de su Señor. Dios quiere que vivamos como buenos, no bajo los preceptos humanos, sino bajo sus preceptos. Y ser buenos para Dios es serle fiel, es ser constantes, es ser comprometidos. Y hoy también la invitación es a reflexionar si estamos siendo comprometidos, constantes, si tú vives agradecido con lo que Dios te ha dado, o tú todos los días te levantas y dices: no, es que me falta, y todo el tiempo ves tu vaso, o sea, tu vida como si fuera un vaso vacío, pero volteas a mirar el de los demás y tú dices: Señor, pero es que el vaso de ese otro sí está lleno, sí tiene bendiciones, tiene trabajo, tiene, y todo el tiempo vives viendo tu vaso medio lleno y casi que medio vacío. Si conoces al Señor al que sirves en cada minuto de tu vida, o si eres como el siervo malo que no conoce a su Señor, que sirve sin amor, sin propósito, que estás escondiendo y justificando el esconder lo que Él te ha dado, porque no quieres esforzarte y crecer en Él incondicionalmente. Y es incondicionalmente. El Señor nunca les dijo a esos siervos: y les daré una recompensa cuando vuelvan. No, esperó a ver qué hicieron, pero lo recompensó. Y los que hemos caminado con el Señor sabemos que Él recompensa, que Él paga y paga muy bien. Y no porque tú tengas plata, no, o sea, hay cosas que el dinero no puede comprar. Y piense nomás usted en esa última experiencia espiritual que usted tuvo con el Señor, y eso vale más que cualquier cosa. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, de hecho yo llegué fue porque era el cambio de papa.
Y en ese año yo estaba en noveno y yo era llore que llore porque iban a cambiar el papa, pero entonces mi hermana, yo me sentía mal. Yo decía, yo parezco como loquita, ¿verdad? Yo me consideraba loquita. Y yo le contaba a mi hermana y ella me decía, porque yo veía las noticias y lloraba. Y me decía, ¿y usted por qué llora por eso? Y yo, porque el mundo se va a acabar. Y entonces ahí empezaron todas mis crisis que les conté hace unos días, de ir a la iglesia tradicional y que sintiera que me iba a morir entrando a la iglesia. Y yo dije, no, ahora sí estoy desterrada de la gloria de Dios, peor. Y mi amiga del colegio, la que era cristiana, la que me compartió el evangelio, ella me veía llorar en el salón. Y ella un día se acercó y me dijo, ¿pero por qué lloras? Y yo con ella sí sentí confianza de decirle, y ella no me dijo como, ay, tan boba usted, por eso que llora, no. Ella me escuchó y me acuerdo que tan bonita me dijo, no llores por eso, que él tarda como 200 años en venir todavía. Entonces cuando me dijo que 200, dije, no, pues ella conoce harto la Biblia, debe ser que sí tardado. Pero usó eso para acercarse a mí y empezar a hablarme de la Biblia. Hago un paréntesis aquí para decirles, ¿quién más sino nosotros los adultos para poder hablarles a los niños de lo de Dios? Yo digo, porque eso es una estrategia del diablo, que todo el mundo le tenga miedo al Apocalipsis, porque todos deberíamos leer el Apocalipsis. 1, para tener la convicción de que Cristo vuelve pronto. 2, para que haya temor reverente en el corazón de que tenemos que estar preparados. Pero 3, como dice Isabelita, porque Dios está preparando una casita para nosotros. Y ella a veces pregunta, cuando a veces llegamos a pasajes que hablan de que vamos a estar con el Señor, ella le dice a mi esposo, papi, ¿será que Dios se demora todavía mucho preparando la casita? Y en medio de ese proceso, cierro el paréntesis, el día que yo llegué a la iglesia, mire, el tema de la predicación, me acuerdo tanto, era porque al justo y al injusto les pasa lo mismo, pero el justo vive las cosas diferente con Dios. Esa fue la frase que se me quedó de cierre de toda la predicación. No hablaba nada del fin del mundo. Luego uno de los hermanos oró por mí, no me dijo nada acerca del fin del mundo. Pero yo salí de ese lugar, miren, algo que yo odiaba y me tocaba lavar harto porque no había lavadora. Mi hermana compró la lavadora hasta que yo me casé, me castigó. Era lavar porque tenía que lavar. Yo duraba hasta 3 horas lavando la ropa de 2 de mis hermanitos, de mi mamá y la mía. Y yo era piensa y piensa en el fin del mundo. No, para mí era un martirio todos los sábados ya saber que lavaba la ropa y que era piensa en el fin del mundo. Por eso les digo que me consideraba un poquito loquita, porque yo decía, no, los demás niños jugando y yo acá lavando ropa y pensando en el fin del mundo. Y después de ese día, cuando yo salí, y yo anhelo con todo mi corazón, y estudiando este pasaje, yo digo, Señor, cuánto quisiera volver a vivir ese momento. El Señor me ha permitido tener otras experiencias espirituales, pero ese día yo salí de ahí. Yo digo, yo no sé yo cómo llegué a la casa. La iglesia quedaba en el barrio Santa Lucía. ¿Ustedes conocen el barrio Santa Lucía? Eso queda bien lejitos, al otro lado de la ciudad. Y vivía yo como a 45 minutos de ahí. Yo no sé cómo tomé el bus, cómo llegué a mi casa, nada, no sé. Yo solo recuerdo una cuadra antes cuando ya iba dando la vuelta en la esquinita, no recuerdo más. Pero era una sensación, o sea, como si yo estuviera levitando. O sea, yo trato de pensar cómo fue que cogí el bus, yo no me acuerdo absolutamente de nada. Solo sé que desde ese día a mí nunca más me volvió a dar miedo bajar a lavar la ropa los sábados. Y seguía pensando en las cosas del fin del mundo, pero ya no me daba miedo. Porque ahora pensaba, Señor, ¿y si llegó el fin? ¿Qué puedo hacer yo? Y mi mamá y mi papá, entonces ya enfocaba mis pensamientos. No enfocaba mis pensamientos. Yo creo que Dios tomó mis pensamientos y me llevó a pensar en, y mientras viene el fin, ¿qué quiero que tú hagas? Entonces empezaron a venir muchas cosas a mi mente. Uno de lo bonito que era la eternidad y poder haber comprobado, yo no, Dios es muy real, más real que yo misma, porque ¿quién más me podría haber regalado esa experiencia y quitarme el miedo? Que nunca más hubiera vuelto a sentir miedo. Y así como es el Señor de real, y que les enfatizo el tema de vivamos como siervos buenos y no malos. Si usted tiene algún temor y usted dice, no, es que yo me he reservado porque me da miedo que me lastimen. Muchas personas por experiencias dicen, no, es que yo más bien soy como introvertido porque no pienso en que me lastimen, en que me utilicen. Yo hoy le digo, de todo de usted, por Dios, de lo todo, no se reserve nada. Y no lo haga pensando
si el pastor lo ve, si el pastor lo aplaude, si en su familia lo ven, si su jefe lo promueve, no. Delo todo, porque el que le permitió conocer el evangelio es supremamente real. Y también es real la promesa que usted va a disfrutar de un día compartir su gozo con Él en la eternidad. Que si usted acá un día sufre, usted diga: Señor, lo que me espera es fiesta en el cielo y voy a darlo todo por ti. Y si ustedes hoy piensan que no le estoy dando al Señor, no le estoy dando tiempo, cuando me invitan a algo, sea de compartir el evangelio, de escuchar, no, estoy cansado, ¿qué Dios te está pidiendo? ¿Qué Dios quiere que tú hagas? Para recordar, ¿no? Para que no se me vayan a dormir, porque ya pasó lo terrorífico. Yo ya veo que algunos se me están durmiendo. Voy a volverles a recordar que eran terremotos, hambre, todo. Primero íbamos como vírgenes. Algunos dirán: no, pues ahí ya graves. Pero acuérdense, la virgen con aceite. Segundo, ¿cómo era el segundo? Como siervos buenos. Y el siervo bueno es fiel, el siervo bueno lo da todo. El siervo bueno quiere sacarle sonrisas a su Señor, no a los seres humanos. Se va a frustrar si usted quiere sacarle sonrisas a los que están a su alrededor. Busque que todos los días, cuando usted cierre sus ojos, diga: Señor, anótame un puntico, que te haya sacado una sonrisa en el día. Y si no pasó eso, Señor, ¿qué está pasando? ¿Me estoy durmiendo? ¿Me estoy entreteniendo? ¿Qué está pasando? Y por último, ahora sí, con esta me despido, dijo el cantante. Mientras que el Señor Jesucristo regresa, vivamos como ovejas y no como cabras. Acuérdese, aceite, todos los días usted come algo que tiene aceite. Entonces todos los días usted anhele el Espíritu Santo de Dios y la sobrenaturalidad de Dios. Segundo, no se fije tanto en lo que los otros hacen o no hacen, porque eso lo desgasta y va a hacer que usted un día termine botando la toalla. Y viva como oveja y no como cabra para el Señor. En el versículo 31 el Señor les dice ya no parábolas, sino les empieza a hablar acerca del juicio a las naciones. Y les dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Se acuerdan quiénes eran los de la izquierda? Los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Miren que uno tiene un concepto errado de lo que es ser una persona malvada. Si usted piensa en alguien malvado, le dije a mi esposo: cuando tú piensas en una persona malvada, ¿cómo lo calificarías? Me dice: una persona egocéntrica, arrogante. Y miren que para el Señor, el malo
es el que, sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. El que no le ayuda a las personas más pequeñas, si lo lleváramos al que usted considera más insignificante en el mundo, a ese Dios quiere que ayudemos, a ese Dios quiere que le sirvamos. Y en palabras del Señor Jesús, la diferencia estará en que las ovejas, los que sean puestos a la derecha del Señor, habrán ayudado a las personas menos importantes de este mundo, mientras que los que fueron ubicados a la izquierda, los cabritos, irán al castigo eterno. Pensamos que los malvados son los que matan, roban, hacen daño a las demás personas, pero para Dios son malvados aquellos que no hacen nada para ayudar a las personas menos importantes de este mundo, y recibirán un castigo interminable. Ahora identifiquémonos, ¿ovejitas o cabritos? ¿Qué hacen las ovejitas? Estas representan a los justos, aquellos que han vivido con misericordia, amor y obediencia a Dios. Simbolizan docilidad. Levanten la mano los dóciles de esta congregación. Los humildes, los que dependen del buen pastor que es Jesucristo. Ahora las cabras representan a los injustos, aquellos que han vivido con indiferencia hacia las necesidades de los demás y no han seguido los mandamientos de Dios. Simbolizan la rebeldía, la independencia y la desobediencia. Y en este punto la pregunta del millón: ¿estás viviendo como cabra o como oveja? Y en esto no se puede hacer una evaluación rápida o decirle al Señor todos los días: alimenta la oveja que hay en mí. Todos los días usted escuchará que hay personas necesitadas, enfermas. Usted va por la calle y hay muchas personas en necesidad. Y no se trata solamente de ayudar a quienes te pueden dar un like, a los que te pueden agradecer, sino precisamente a esa persona que tú tal vez nunca jamás en la vida vas a volver a ver, pero que en ella estaba el Señor Jesucristo diciendo: cuando me lo hiciste con esa persona, lo hiciste conmigo y para mí. Y miren esta ironía: Mateo les escribió, cuando escribió este evangelio, les estaba escribiendo a los judíos, o sea, los que sabían todo esto. Pero ¿saben qué pasaba con ellos? Que ellos amaban más la tradición, las costumbres, la rutina, la vida pública, que estar en el secreto, en la presencia de Dios. Se enfocaron en su presente, descuidando su bendita esperanza. Conocían las escrituras y por tanto lo que a Dios le agrada que hicieran, pero se inclinaron a agradarse en primero a ellos, a complacerse. Y tal vez yo sea hoy como uno de los pastorcitos también, que les dice: el Señor vuelve y vuelve pronto. ¿Cuándo? Él dijo que solo el Padre lo sabía. Y tal vez usted en 20 años diga: no, si esa muchacha ese día nos habló allá y nada que viene. Pero ¿y si viene antes y no estamos preparados? Si usted prende la televisión, yo hace como 4 o 5 años, por recomendación médica, dejé ver las noticias, porque yo veía eso y no, eso me enfermaba. Pero en estos días he sido más constante y dije: no, tengo que verlas porque, como dice el de la propaganda, para estar bien informados. Y miren lo que dicen los científicos, estudios académicos, los abuelos, que la creación está hablando. O sea, en este momento están pasando cosas en la tierra, como se los dije al principio, que no se habían visto antes. Hoy en día, o sea, yo dije: Dios, que les dio solo 6 horitas de lluvia a los de España y quedaron inundados. Pero yo decía, o sea, imposible, no crean que en verdad existió el diluvio, si allá quedó eso ya inundado. Ay, el apagón. Igual. Oye, también fueron 6 hasta ahora, 6 horas y 6 horas. Ay, se me olvidó contarles esa parte de la historia. Es que también le tenía miedo a eso, entonces cada vez que íbamos al supermercado, compraba velitas de esas blancas, porque en esa carta que me regaló ese muchacho que decía todas las señales del fin del mundo, decía que iban a haber 7 días sin agua, sin luz del sol. Entonces cada vez que íbamos al supermercado, yo echaba una velita. Yo no, pues porque si llega ese día, por lo menos que tengamos las permas. Y es algo de lo que tenemos que volver a hablar. O sea,
El Señor dijo que nosotros teníamos que discernir los tiempos y las sazones. Y si esto nosotros lo normalizamos, o sea, no estamos en nada, digo yo, porque en verdad están pasando cosas que no habían sucedido antes. El día y la hora solo la conoce el Padre, pero están cada vez más cerca y el Señor Jesucristo desea que seamos prudentes y estemos preparados espiritualmente, que seamos siervos buenos y no malos, que nos mantengamos fieles por Dios y para Dios, y que nos guste vivir como ovejas y no como cabras, obedeciendo a nuestro buen pastor. Grabes estas 3 palabras en su corazón: prudencia, fidelidad y bondad. Prudencia, fidelidad y bondad. Y mientras el Señor Jesucristo regresa, velad y servid. Eso fue lo que más les repitió una y otra vez: velad y servid. Y velad no es que usted ahora llegue y diga, no, ya no puedo dormir después de esa predicación, ahora sí. Estemos atentos. No ignoren cuando un niño tenga, o sea, yo no sé si eso solo me pasaba a mí, que era traumada con el tema del fin del mundo, pero yo pienso si habrán más niños que les pase lo mismo que a mí me pasó. Y yo digo, tenemos que hablarles a los niños de que tal vez ellos sean la generación que va a vivir ese momento glorioso, pero tienen que estar preparados y vivir en santidad para Dios también.